Ya está la hermana Sandra preparada. Ya está la hermana Rosy, ya está Julián. Ya la hermana Ruth ya anda haciendo los ruidos para que no se nos olvide que aquí está. ¿Ya estamos? Le damos una cordial bienvenida a todo el gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco, hermanos. Hoy es el 1 de mayo. Hoy es el día del trabajo, hermanos. Y no va a haber desfiles, ya dijeron que no, pero se van a juntar para hacer las consabidas propuestas y sugerencias que no les van a contestar los trabajadores, hermanos. Pero le damos gracias a Dios que hoy podemos llegar a este día, este mes que nos gustaba mucho como estudiantes, porque comenzábamos con el día primero que no había clases, y luego el día del estudiante y el día del maestro y el día de la madre, y total que nos íbamos con muchas celebraciones. Pero gracias a Dios que podemos llegar como creyentes, como hijos de Dios, a este día, y le damos gracias al Señor. Vamos a orar, hermano. Ya está listo aquí el hermano Justino. Estamos viendo un tema profético, hermano, así que estén preparados, porque los temas que se están tocando son temas de trascendencia para la vida actual. Vamos a orar, hermanos, y así vamos a cantar nuestro cantito, y luego ya nos vamos para la clase de escuela dominical. Acompáñenme en esta oración. Dios, gracias por este día. Encomendamos en tus manos a cada uno de aquellos que se van a conectar con nosotros, los que ya están conectados, los que están aquí en la presencia. Bendecimos cada una de las clases, bendecimos, Señor, a los maestros, y bendecimos, Dios, la transmisión de esta mañana. Gracias porque podemos comenzar el quinto mes, el mes de mayo. Bendecimos este mes, Dios, y permite que pueda ser edificación para todos. Nos quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar nuestro canto, hermanos. ¿Listos? A la escuela dominical iré. A ver, momento, danos. ¿No te lo sabes? Ah, bueno, vamos a darle tiempo ahora sí llegó el pianista. ¿Listos? A la escuela dominical iré, a mi clase fiel asistiré. Dios ha prometido estar con 2 o 3, serle fiel a Cristo mi deseo es. Amén, hermanos, con mucho ánimo vamos a la clase de escuela dominical. ¿Cómo enciende aquí este mujer? Voy para allá. Ya. Bueno, ¿sí se oye? Muy bien. Vamos a comenzar. El tema de hoy se llama Conoce lo que va a venir. Como dijo el pastor, es un tema eminentemente profético. Entonces, si usted no quiere saber lo que va a pasar, pues no le conviene oírlo. Y más cuando nos va a decir Dios de manera cruda lo que se espera a esta humanidad. La idea central: aún en los tiempos más oscuros, Dios está obrando para nuestro bien. Bueno, creo que no funciona. ¿Sí? Bueno, muy bien. La idea central no es esta. La realidad es que la idea central viene a ver que Dios tiene el control aún en la gran tribulación. Aplicación para la vida. Dios siempre ha cuidado y sigue cuidando a los suyos. La Biblia está llena de evidencias de esto, ya sea en el desierto, a través del mar, cruzando un río, frente a un gigante, enfrentando un ejército poderoso, sin nada que comer, estando perseguido por un rey y su ejército, en un horno de fuego frente a leones hambrientos. Dios es fiel a sus promesas y las cumple. Este mundo corrompido por el pecado trae dolor, aflicción, tribulación,
pesar, persecución, hambre y escasez. Sin embargo, hay uno que está en control de todo, que es rey sobre todo y que ha cumplido todo cuanto ha prometido. Aunque en esta vida podemos enfrentar situaciones difíciles, debemos saber que nuestro Dios estará siempre a nuestro lado y que nunca nos dejará. Nunca cambiará de opinión y terminará la obra que un día empezó en nosotros. Aunque todo parezca sombrío en el futuro, aunque te veas solo en este mundo, Él cuidará de ti y cumplirá su propósito para tu bien y para su gloria. No hay nada mejor que estar en sus manos si eres su hijo. Muy bien. Amén. Vaya, hoy fueron más de uno. Eso ya está mejorando. Vamos ahora a comenzar con nuestra presentación. De una vez les digo que es una presentación bastante explícita. Si usted, como dicen en las noticias trágicas, piensa que su mente no está lo suficientemente preparada para oír tragedias, entonces no le conviene estar en esta clase. Sobre advertencia, no hay engaño. Ya que todos se quisieron quedar, pues comencemos entonces. Mateo 24:15. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio, literal, la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Daniel 9, 25 al 27 y 11, 31. Para poder entender esto, vamos a ver Daniel 9, 27. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Reiteramos que esto es una simple representación. Pero en aquel tiempo, en lo que será el templo en Jerusalén, entonces aquí vamos a ver que habrá una reconstrucción del templo. En ese instante estaremos cerca del fin. En la actualidad en Israel se está perfilando la construcción del templo, de ese famoso tercer templo. Los tiempos entonces se están acercando. La profecía está por cumplir. Y aquí no fue un profeta quien lo está diciendo, sino es el mismo Jesucristo. Muy bien. Vamos a continuar la abominación desoladora. Vamos a ver el contexto. Para C.F. Keil y J. Delitzsch, Daniel 9, 25 al 27 y 11, 31 entrañan lo siguiente. Aquí se profetizó la aparición de Cristo en la carne, su muerte y la destrucción de Jerusalén por los romanos, interpretación más ortodoxa y de los padres de la iglesia, sobre todo del 9, 25 y 26 y 11, 31. Los intérpretes modernos consideran que esto se refiere al tiempo de Antíoco Epifanio. Epifanes. Ahora, cabe indicar que este personaje es el prototipo del sincretismo. Quiso quedar muy bien con los invasores e hizo pacto con ellos. Y en pleno templo
templo, erigió una estatua de Zeus y le rindió honores. Eso es lo que también se conoce como la abominación desoladora. Y de ahí surgió precisamente el movimiento de los reyes macabeos. Si ustedes como libro histórico ven los macabeos, verán esta situación. Y por último, algunos padres de la iglesia y teólogos modernos interpretan este pasaje de modo escatológico, como anuncio del reino de Dios desde el final del exilio hasta la culminación del reino con la segunda venida de Cristo y el final de los días. Es básicamente, la idea central profética que nosotros y la palabra enseña y es la más adecuada. Consideramos esta última como la más apegada a las Escrituras y concretamente en el versículo 27 se habla de la abominación desoladora que se refiere a, vamos a ver qué es esto. Muchos refieren que aquí se habla de Antíoco, el cual hizo muchos pactos con los apóstatas judíos y con los griegos. Se interpreta que ese príncipe impío haría un pacto con los muchos y pocos permanecerían fieles, con frentes en Mateo 24:12. Por ese pacto, ellos lo seguirían y se engañarían ellos a él y se entregarían ellos a él como a un dios. A la mitad de esa semana cesarán los sacrificios y las ofrendas. Esto se quedará quieto durante el resto de esa semana. Durante la segunda parte de la héptada, la semana para Daniel son 7 años. Entonces, el pacto que se hizo entre el anticristo con Israel durará 3 años y medio. A partir de esos 3 años y medio siguientes, el anticristo rompe ese pacto y se erige él mismo como Dios. ¿Ok? Ahora, durante la segunda parte de la héptada, la última parte habla de la abominación de los ídolos en el templo, o el templo profanado por la abominación de los ídolos. Ese líder, cabalgando sobre las alas de las abominaciones idolátricas, impondrá un tipo de dominio destructor, hasta que le sobrevenga el juicio firmemente decretado sobre él. Siendo así desolado, esa desolación aparece como inundación que se abalanza sobre él, de manera que el desolador vendrá a convertirse en desolado. Entonces significa que ese poder que tiene el anticristo no será eterno, durará tan solo 3 años y medio a lo mucho. Gloria a Dios. Pérez Millós dice que Antíoco Epifanes colocó un altar pagano sobre el altar de Dios en el santuario. La abominación desoladora será en el futuro. Algunos la consideran la destrucción del templo por Tito en el año 70 de nuestra era, pero no encuadra en el contexto de la profecía. Se debe entender que será en la última semana de las 70 que habla Daniel, relacionado con el último gobernante del sistema gentil. Es en el tiempo de tribulación y cuando se rompa el pacto que había hecho con Israel, comenzando una situación de aflicción generalizada e intensa. Entonces, el pacto será firmado por el anticristo y el Israel incrédulo. Se garantizará la paz territorial y la práctica religiosa. Aquí nos habla entonces de que va a haber un gobierno mundial, encabezado por ese anticristo. Y hará un pacto incluso hasta con Israel. Como vemos, son tiempos que no podemos fijar en el futuro. No podemos fijar el año exacto. Quien les diga va a ser el año tal, es un mentiroso. Porque no lo dice precisamente la palabra
ni tampoco lo refiere la profecía. A los 3 años y medio se romperá el pacto que en Apocalipsis se llama el ataque de Satanás. Apocalipsis 11, 19 al 12, 15. Se predice que Israel contará con un lugar de culto destinado como santuario nacional, lo que se llama el tercer templo. El anticristo se hará pasar como Dios, según a Tesalonicenses 2:4, exigiendo para él adoración que le corresponde solo a Dios y haciéndose sentar en el santuario. Daniel 11, 36 a 37. Será el peor de los blasfemos al asumir así en sí mismo el culto idolátrico. Daniel 7, 25, Apocalipsis 13, 1, 5 y 6. En todo caso, considera que estas visiones se refieren al futuro inmediato, al regreso del Señor en su segunda venida. Vemos entonces que el panorama se presenta o se profetiza de una manera muy clara. Vamos a encontrar a un anticristo que se va a llamar Mesías, que se va a ser adorado por Dios, por todos, que se va a establecer como si fuera Dios. En un pueblo, en Huachinango, Puebla, hay una estatua gigantesca de una escena de ángeles, etc. Es tan grande que primero se construyó ese ídolo y alrededor de él se hizo la iglesia. Y entonces viene la situación de que cuando vemos esos ídolos, estamos viendo a iglesias que no son cristianas, porque no están adorando a Jesucristo, sino a una piedra sobre la cual construyeron el templo. Así va a ser el tiempo del anticristo, en donde va a hacerse adorado por todos los que firmaron el pacto y por gran parte de la humanidad. Qué terrible. ¿O no les parece terrible? Muy bien. Vamos a ver el desglose. El desglose realmente el autor no le entendió lo que quería decir. Como que se fue por la tangente y no quiso entrar a la profecía. No se compromete. Y eso es triste porque entonces vemos que sus variaciones y dilaciones son meras especulaciones. Entonces, pues si lo quieren leer, léanlo, pero pues no se lo recomiendo mucho. La palabra de Dios siempre se cumple de manera perfecta. Jesús prepara a sus discípulos para lo que está por venir y nos prepara a nosotros, porque es cierto lo terrible de los hechos que profetizó, pero Él vendrá por segunda vez. Cada una de sus palabras se cumplirá en nuestra esperanza como hijos de Dios. En el momento más oscuro, cuando parezca que todo está perdido y no hay esperanza, es necesario tener claro qué es lo que Dios ha dicho que sucederá en los tiempos del fin. El cristiano permanece firme y anclado en la verdad. El versículo 15 habla de una tribulación más severa, conectando con lo antes dicho por Daniel. De esta abominación desoladora, Daniel 9:27, la profanación del templo de que habla el profeta será una señal de que el fin está muy cerca y de que en verdad sucederá. La idea no es asustarnos por la maldad que está por venir, sino alentarnos. Algo que también es importante establecer es que en esa gran tribulación, o para ese momento de esa gran tribulación, la iglesia ya habría sido raptada. Entonces, si Dios tiene misericordia de nosotros, los creyentes no tendrán que pasar por esa tribulación. Y si se quedan y viene la tribulación,
Eso sería una prueba de que no son verdaderos creyentes. Pero es que yo iba a la iglesia todos los domingos. Pero es que yo pertenezco a todas las comisiones. Aquí no va a valer lo que yo crea. Aquí va a valer lo que espiritualmente sea tangible. Y si no tenemos esa posibilidad de ser considerados hijos de Dios, no vamos a ser raptados. Se nos dejará aquí. Entonces, antes que nada, usted necesita estar seguro que realmente es salvo y que no tendrá que pasar esa tribulación. Y si no es salvo, pues mis condolencias, porque le tocará entonces esa tribulación. Confía en Cristo, pues Él regresará. De lo que debemos estar seguros es que Dios siempre está en control y está obrando su voluntad, ayer, hoy y mañana. Lo importante es estar seguros de que Dios siempre cumplirá su palabra y lo seguirá haciendo hasta el fin. Él regresará, nos sostendrá y debemos permanecer siempre firmes, anclados en su verdad. Lo que se le olvida a este tratadista es que aquí no se refiere a los creyentes cristianos, porque se supone que en ese momento ya no habrá cristianos, ya no habrá creyentes, porque fueron raptados por Jesucristo, para que no pasaran esa tribulación. Vamos a ver más adelante a qué cristianos o a qué creyentes se refiere. Perdón si alguno es fan del tratadista, pero no, yo no lo soy. Primero, ¿te inquietas ante lo desconocido? Pues sí, es natural en todo ser humano. Algo que no conoce siempre le va a dar miedo. Pero aquí la profecía le está diciendo bien claro que si no es creyente, si no es hijo de Dios, tendrá una tribulación. Y vendrá una y muchas tribulaciones, hasta que lleguemos a la última. ¿Por qué un futuro tan aterrador debe de darnos confianza y esperanza? Si somos creyentes, si de verdad somos cristianos, estaremos seguros que no lo viviremos, porque estaremos ya arrebatados por nuestro Señor Jesucristo para evitar esa gran tribulación. Pero si no somos creyentes, si somos cristianos light, si somos simplemente fan de la iglesia, prepárese, porque la tribulación la padecerá con toda su fuerza. Mateo 24, del 16 al 20. Los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado. La tribulación será algo que no ha conocido la humanidad. No sabemos cómo será, pero sí sabemos que será terrible. Y esperemos en Dios
que Jesucristo se lleve a su iglesia antes de que comience, como también lo ha profetizado. Versículo 16. Es un mandato. Deberán de huir ante la abominación desoladora, dado que se desatará por el anticristo una persecución contra el remanente fiel de la nación en aquellos días. Los creyentes escaparán por sus vidas, en especial en Jerusalén, donde se asentará el anticristo. Esto es en Judea. Los montes se refieren a las montañas, donde en varias ocasiones el pueblo judío huyó de sus enemigos, como en tiempos de Gedeón. Jueces 6:2. Entonces, montes se refiere a montañas. Cuando ustedes son perseguidos, y eso me tocó a mí, me consta, porque lo viví, no les queda tiempo para llevarse nada. Como estamos viendo en las imágenes de Ucrania. Porque si no se van a morir. El que huye no es por su gusto, sino por temor y porque lamentablemente, objetivamente sabe que si no se va, ahí será su tumba. Entonces, una persona que huye no es que sea cobarde, sino que lamentablemente el miedo y el ánimo de supervivencia es un sentimiento que Dios puso en sus criaturas. Porque aquel que no sienta miedo simplemente será temerario o suicida. Y Dios no quiere suicidas. Por eso hay que entender la angustia que se va a sentir en aquel momento, cuando empiece la persecución del anticristo. Vamos a ver a quiénes va a perseguir. La situación es de tal gravedad y urgencia notoria que nadie debe preocuparse de recoger las cosas que hay en su casa para llevárselas consigo. Por eso esa imagen del que esté en la azotea no debe de bajar a recoger sus cosas, solo la huida es necesaria. Deben de irse con solo lo que tienen puesto al momento de salir hacia los montes, como se indicó en el versículo anterior. Si ustedes ven a un ladrón que tiene un arma, ¿lo enfrentan? No, yo soy muy valiente y sí, lo van a matar. Si puede huir, huye. Y así será en los tiempos de esa desolación. Así será en los tiempos de ese momento de aflicción generalizado para los que aún sean creyentes. Porque muchos estarán felices de que el anticristo haya hecho un nuevo orden mundial. Y se sentirán gozosos de que esté asentado en Israel y en Jerusalén. Porque ya encontraron a un Dios humano al cual pueden en su momento adorar. ¿Les suena conocido? Versículo 18. Pueden ser sorprendidos en el campo y requerirán ropa para arriesgarse en las montañas. Entonces el mandato es que huyan. Dejen todo para salvar la vida. No llevarán nada consigo. Solo deben irse para salvar la vida, confiados en la provisión misericordiosa de Dios y en su cuidado. Corresponde a la persecución de Israel en tiempos del anticristo. Apocalipsis 12, 6 y 14. Dios utilizará a la naturaleza para proteger a su pueblo de sus enemigos. Apocalipsis 12, 16. Lo conducirá a un lugar seguro en el desierto. Apocalipsis 12, 14.
que podría estar en Transcisjordania. ¿Les suena conocido cuando Dios le dice al pueblo que se vaya al desierto? Eso lo vivió con Moisés. ¿Y qué pasó? 40 años estuvo el pueblo en el desierto y Dios los proveyó. Entonces esto no es nuevo, la Biblia ya lo registra. Y aquí será otro momento en el que los creyentes tengan que estar a prueba por la persecución del anticristo. Versículo 18. El huir en tiempos de persecución es un actuar de los creyentes, como lo dice Pablo, Filipenses 1, 22 al 26. Se pierde todo en esa huida, pero aunque el mundo le quite todo, tienen la riqueza suprema de Cristo en su vida. Nadie puede separarlos del amor de Dios que es en Cristo. Romanos 8, 38, 39. Buscar el martirio como manifestación de piedad no es consecuente con la fe, solo cuando el Señor lo permite. Entonces, si es disposición de la fe, la persecución puede quitar todo al creyente, incluso la vida, pero nunca perderá la salvación y la gloriosa presencia del Señor en él. Aquí no nos dice la profecía que los cristianos se deben entregar al anticristo para que sean martirizados. Dice que huyan, porque su vida está en peligro. Y nos dice también que en caso de que lleguen a ser aprehendidos, no tengan miedo, porque no podrán arrebatarles ni la salvación ni la presencia de Cristo en sus vidas. Aleluya. ¿Lo creemos? Versículo 19. Esa huida será dificultosa para todos, en especial para las mujeres que estén gestando o tengan que llevar consigo a recién nacidos y que están amamantando. Habrá una doble aflicción, por el esfuerzo físico que se da por sus condiciones y por la angustia de ser alcanzadas por los perseguidores y lo que sufrirán los niños. Las mujeres embarazadas, mis respetos, porque tienen que sufrir mucho. De entrada, llevar 9 meses a ese bodoque, perdón, a ese niño. Y después, no conformes con eso, prácticamente durante más de 4 o 5 años o más, algunos 30, 40